Este es un diagrama de equilibrio sólido-líquido para el sistema uranio-oro. Y aquí se ven diferentes regiones de equilibrio. Claro, cuando uno lo ve esto, pues parece algo muy diferente a lo que hemos estado viendo. Pero no lo es tanto. Sí puede ser un poquito enredado, pero no tanto. Dentro de estos tipos de diagramas, vamos a poder identificar algunas regiones, como por ejemplo aquí, se nota claramente que esa región que está aquí arriba corresponde a la fase líquida. Eso significa que si usted tiene una mezcla de uranio con oro, de tal manera que la composición de esa mezcla se encuentra en esta zona, es decir, a una temperatura que lo lleve a esta zona, significa que el oro y el uranio pues van a estar ambos mezclados en fase líquida. Y fíjense qué temperaturas son, ¿no? Son temperaturas bastante altas. Aquí, esto corresponde a una mezcla líquida denominada líquido 1, miren. Pero por aquí hay otra región que también corresponde a la fase líquida. Es un líquido 2. Estas líneas que ven por aquí, bueno, han quedado hasta aquí, pero en realidad continúan. Esta región que vemos aquí es una región de coexistencia líquido-líquido. Significa que si usted tiene una mezcla cuya composición cae en esta región, a estas temperaturas, entonces lo que se esperaría es que se formen dos fases líquidas. Un líquido 1 o líquido alfa y un líquido 2 o líquido beta. Y cada líquido va a tener su propia composición de oro y de uranio. Pues esto es el equilibrio líquido-líquido que hemos estado viendo para un sistema binario. Entonces toda esta zona de aquí arriba es la fase líquida, aquí también hay fase líquida, pero ya por debajo tenemos las fases sólidas. Y hablamos de las fases sólidas porque existen varias fases sólidas para este tipo de sistemas. A ver, por aquí, este eje que corresponde al uranio puro, vamos a encontrar el punto de fusión del uranio, que es este, 1135. ¿No? En este punto, el uranio líquido empieza a solidificarse, ¿no? Empieza a formar uranio sólido. Por el otro lado, aquí, a esta temperatura, tenemos el punto de fusión del oro. Por encima de esa temperatura, el oro es líquido. Y por debajo empezamos a tener oro sólido. A otras composiciones y otras temperaturas por debajo de estas, de la fase líquida, vamos a encontrar diferentes fases sólidas. Por ejemplo, esta línea que vemos aquí representa la formación de un cristal cuya proporción entre oro y uranio es esta que está aquí, 51 unidades de oro por 14 unidades de uranio. Esa es la combinación del tipo de cristal que forma el oro y el uranio en fase sólida. Entonces este es un tipo de sólido. Aquí hay otro tipo de sólido cuya composición oro y uranio es la que vemos aquí, ¿no? Por cada átomo de uranio hay 2 átomos de oro. Entonces, si nos enfocamos a ver en el oro puro, que corresponde a esta línea que vemos aquí, lo está marcando, y este cristal uranio con oro, entonces aquí tenemos dos fases sólidas, dos tipos de sólidos. Si lo llevamos hasta aquí arriba, vamos a encontrar este punto que está aquí, que es un punto conocido por nosotros. ¿Cómo se llama este punto? Es un punto eutéctico. El punto eutéctico, recuerden, es el punto en donde el líquido a esa composición puede estar en equilibrio con dos sólidos. Por debajo de esa temperatura ya no va a haber líquido. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene una mezcla de oro con uranio que tenga una composición exactamente a este valor, y vamos a suponer que esa mezcla oro-uranio se encuentra a estas temperaturas, pues significa entonces que esa mezcla está en fase líquida. Si esa mezcla usted la empieza a enfriar, va a descender su temperatura y puede llegar hasta este punto, hasta los 840 grados Celsius, o sea, hasta el punto eutéctico. Ese es el punto límite, ese es el punto de equilibrio, esa es la mínima temperatura a la cual podría estar este líquido con esta composición. Si usted baja un poquito la temperatura, el líquido simplemente desaparece y se empiezan a formar dos sólidos,
¿Qué sólidos? Por un lado se empiezan a formar granos de oro, o sea, granos cuyos cristales están formados únicamente por oro, y granos cuyos cristales están formados por esta combinación de oro con uranio. Por lo tanto, esta región que vemos aquí es una región de coexistencia, sólido-sólido. Si usted baja la temperatura bruscamente, vamos a suponer que está aquí, y baja la temperatura hasta acá, a esta composición, ¿qué es lo que debería uno esperar? Tener dos sólidos en equilibrio. Unos granos van a estar formados únicamente por oro puro, y otros granos van a estar formados por cristales con esta composición. Y no importa qué tanto baje la temperatura, eso va a mantenerse. Por lo tanto, toda esta región que vemos acá es una región de equilibrio sólido-sólido. Es como si tuviésemos esto. Es esto que está aquí, ¿ve? Y ahí es el eutéctico y tenemos el equilibrio sólido-sólido. Por encima de los 840 Celsius, podríamos encontrar equilibrios sólido-líquido, por ejemplo, aquí. Vamos a suponer que usted tiene una composición de este tipo, a esta temperatura, y si la temperatura se reduce, vamos a suponer hasta aquí, entonces, ¿qué esperaríamos encontrar? Una fase líquida y una fase sólida, porque estamos aquí en esta región de coexistencia, que comprende a la fase líquida que está por acá y a la fase sólida que está por aquí. El sólido o la fase sólida, ¿de qué va a estar compuesto? Pues va a estar constituido por cristales de este tipo. Y el líquido va a estar constituido por oro y por uranio, cuya composición sea pues este punto que está aquí. Bueno, este también es una región de equilibrio líquido-sólido, porque por aquí está la fase líquida y por acá tengo la fase sólida. Entonces, este punto vendría a ser el eutéctico. El punto eutéctico es una condición en donde un sistema puede presentar en equilibrio tres fases. No estoy diciendo que siempre lo va a presentar, pero podría presentar en equilibrio tres fases. ¿Qué fases? Una fase líquida y dos fases sólidas, ¿no? Ese es un punto eutéctico. Si usted incrementa la temperatura un poquito más que la temperatura eutéctica, lo que va a obtener es la fase líquida, siempre y cuando esté a esa composición, pues, ¿no? Todo se va a volver líquido. Si usted desciende un poquito la temperatura, lo que va a tener son dos sólidos en equilibrio. En el punto eutéctico, usted podría tener solamente líquido. Claro, eso siempre y cuando usted tenga líquido a esta temperatura y ese líquido le empiece a enfriar muy lentamente hasta llegar a este punto. Y tendría un líquido saturado. Un pequeño descenso en la temperatura y se va a formar las dos fases. Es porque usted bajó en línea vertical justo sobre la composición eutéctica. Porque si hubiese bajado con una composición un poquito mayor, hubiese llegado a esta curva y se hubiese formado el sólido a este lado. O si hubiese tenido una composición un poco menor, al descender la temperatura hubiera llegado a esta curva y hubiese tenido este otro sólido. En el eutéctico pueden coexistir estas tres fases. Si usted sube la temperatura con esta composición eutéctica, todo se vuelve líquido. Si usted baja la temperatura, el líquido desaparece y se forman los dos sólidos. En el eutéctico, los tres pueden coexistir. Miren, aquí hay otro punto eutéctico, aquí arriba. Este también es un punto eutéctico, porque vemos que acá pueden coexistir tres fases. La fase líquida, que es la que viene de aquí arriba, todo esto es líquido. Tenemos un sólido, que es este que está aquí. Son cristales formados por oro y uranio con esta composición. Y por ese otro lado tengo otro tipo de cristales formados por oro y uranio con este tipo de composición. Quiere decir que este también es un eutéctico. Y la temperatura eutéctica aquí es de 1275 Celsius. Por aquí hay otro eutéctico, miren. Aquí, este de aquí. Este también es un punto eutéctico. Este punto que está acá comprende el equilibrio de tres fases, miren. Una fase es la fase líquida, este líquido que está aquí arriba, ¿ve? Llega hasta este punto. Ahora me faltan las dos fases sólidas. Ya, un sólido está por aquí, es este. Son cristales cuya composición son estas de acá. Y el otro se encuentra por aquí, este punto de acá. Este punto corresponde a una fase sólida. Esta zona que vemos acá, que lo está marcando esta flecha, es un único sólido. Es sólido todo esto. Un sólido que puede tener diferente composición uranio-oro. Así como todo eso es un líquido que puede tener cualquier composición uranio-oro,
Este es un sólido que puede tener cualquier composición uranio sólido, uranio oro. Y a este sólido le están llamando uranio gamma. ¿Ok? Es un tipo de sólido que puede tener cualquiera de esas composiciones. Por lo tanto, este punto que está acá es una fase sólida, no es una fase líquida. Por lo tanto, este es un eutéctico.